presento. Soy Santiago Ranz, soy socio del grupo IFEMAD Asesores, yo soy el responsable de todo el área económica y también he sido profesor de economía y de historia, entonces si mezclamos estas dos cosillas, pues entenderéis el origen de esta sesión. Voy a empezar disculpándome. Lo primero, la tecnología y yo estamos muy peleados, espero que todo vaya bien, esto lo ha preparado el departamento de marketing, yo soy bastante inútil para esto. Lo segundo, en teoría los cánones dicen que debería hablar de usted. Mi experiencia como profesor durante más de 20 años, siempre tuteando a mis alumnos, me lo iba a poner muy difícil, empiezo tuteando, entonces si alguien se ofende, por favor, mis disculpas vayan por delante, pero me resulta muy cómodo utilizar la segunda persona del singular así, ¿vale? Lo tercero, también probablemente mi vocabulario va a intentar ser muy coloquial porque creo que esta charla tiene que ser de este estilo. Y por ley, os digo, esta reunión me han pedido que se grabe a nivel docente para que por la formación de nuevos consultores se pueda utilizar. Entonces, bueno, creo que he hecho un poco los prolegómenos. Yo creo que la idea es qué hacemos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en esta charla? Insisto, muchas gracias por estas horas. Probablemente tengáis cosas mucho más interesantes que hacer que estar escuchándome, pero bueno. Tanto como profesor como responsable del área y consultor financiero, partimos de una base desgraciadamente real, ¿no? Y es que, bueno, pues los españoles tenemos unos conocimientos financieros complicados, por no decir bastante limitados, ¿no? Y eso lo puedo decir como profesor de economía porque la cosa, pues es seria. Entonces, bueno, viendo un poco lo que nosotros estamos normalmente atendiendo en nuestras oficinas, pues dijimos, oye, ¿por qué no intentamos explicar estos conocimientos, ¿no? ¿Por qué no intentamos dar a conocer conceptos muy básicos para que la gente por lo menos no tenga los problemas o los minimice, ¿no? De esos problemas que estamos viendo cuando se sientan en nuestras oficinas, que simplemente con un poquito de formación pues podemos parar. Vale, vamos a empezar. ¿Qué es la inflación y cómo nos afecta? Voy a intentar, repito, no ir de profe, pero creo que lo primero, vamos a ver qué dice la Real Academia de la Lengua sobre la definición, que yo siempre decía a mis alumnos, no te aprendas una definición, yo no la quiero en un examen, quiero que entiendas el concepto, explícamelo con tus palabras, ¿no? Pero bueno, creo que la Academia de la Lengua Española, pues de esto sabe un poquito más, y dice que es la elevación del nivel general de precios. Nos quedamos con esta definición. Yo a mis alumnos siempre les decía, inflación es esa palabra que se escribe con una C y que la mayor parte de los españoles pronuncian con dos Cs. Yo no he entendido nunca el por qué, pero luego mis alumnos empezaron a hablar de pizza en vez de pizza, que se escribía con dos Zetas y decidí que el debate lo tenía perdido, con lo que, bueno, lo dejaremos en la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Pues no va a haber definición técnica todavía. Yo creo que la mayor parte de los españoles, sobre todo los más jovencitos, pues han descubierto qué es la inflación escuchando hablar a los mayores sobre el precio del aceite. No hace tanto, hace bastante poquito, ¿no? Acordaros que, bueno, pues hace unos años empezamos a ver que de repente subía todo, analizaremos un poco también por encima las causas, pero nos dimos cuenta, uy, el aceite que vale 3 euros el litro, y 4 y 5 y parece oro, y empezamos a ver las botellas de aceite encadenadas en los súper, que yo es algo que en mi vida pensé que fuera a ver, ¿no? Entonces, bueno, he puesto esta fotografía, insisto que no me voy a detener en datos, no os preocupéis, pero creo que esa era una muestra de cómo la inflación sí nos afecta realmente, ¿no? Venga, vamos a ir, esa pequeña parte de profe, no os preocupéis, veis muchas letras, no lo voy a explicar todo, pero cuando en la calle escuchamos hablar de inflación, bueno, sabemos que hay una subida de precios, igual no tengo tan claro cómo me afecta o no, pero tengo muy claro que a final de mes ya no llego como llegaba, ya no llego, o que mi sueldo antes me daba para hacer una serie de cosas que ya no me da para hacer. Y tendemos siempre a pensar que estoy haciendo mal, estoy gastando más. No, muchas veces estamos haciéndolo bien, estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes, pero resulta que lo que compramos ya no vale lo de antes, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Hay múltiples causas, ¿no? Aquí daría para 3, 4, 5 clases tranquilamente en la universidad, pero sobre todo la que nos suele afectar más frecuentemente viene o bien por un aumento de la demanda, que con el aceite no fue esto, no nos pusimos a consumir más aceite que el de antes, y menos en un país como en España, o por una disminución de la oferta, es decir, hay menos producto y los que compramos seguimos siendo los mismos, pues oye, hay una especie de subasta y el que más pague, pues se lo lleva, ¿no? Eso es un poquito las dos causas. Por supuesto, también se aumentan los costes. En ese tema del aceite, sobre todo, tuvo que ver, mejor dicho, pues la guerra de Ucrania, el aumento de los costes, el gasóleo, gas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues es lo que nos llevó. Es decir, si los costes aumentan, el productor evidentemente me lo va a repercutir a mí, eso está claro.
No pensemos que el empresario es siempre el que va a soportar el aumento de los costes porque por definición lo va a repercutir en quién, en el consumidor. Eso está claro, ¿no? Habréis escuchado también muchas veces, pues tenemos una inflación galopante, tenemos una inflación desmesurada. Sobre todo os pondré luego un ejemplo. Entre el 21 y el 22 alcanzamos el pico en España, ¿no? De las últimas décadas. Técnicamente se subdivide. A mí me gusta mucho como profe de historia hablar de hiperinflación. Espero no verla en mi vida, porque los que la han sufrido pues no han acabado muy bien parados. Acordaros de esa época en la República de Weimar, ¿no? El periodo de entreguerras, que hablaban de que los obreros se llevaban el dinero en carretillas y lo quemaban porque era más barato quemar los billetes que la propia madera. Son situaciones muy, muy complicadas y espero no poder verlas, ¿no? Podemos hablar también de desinflación, deflación. Aquí hay algo que yo a mis alumnos siempre les digo, y esto el público en general cree que es así, ¿no? Si, voy a poner un ejemplo, luego volveré a él también. Si nos vamos al índice de precios, el IPC, que es el que utilizamos para medir esa famosa inflación en España, y vemos que en febrero fue del 3% y en marzo nos han dado el índice adelantado a 31 de marzo, han dicho que es 2,3, la gente dice, los precios están bajando. No, los precios no están bajando. Lo que pasa que como mide los precios de los últimos 12 meses, pues en marzo han subido un 2,3. Las matemáticas son muy sabias. Cuando los precios bajan te ponen un signo negativo debajo y no hay pérdida, ¿vale? Y escucharéis hablar, porque ahora con todo lo que está sucediendo, está muy de actualidad, el señor Trump, los aranceles y todo esto que está pasando, oye, pues hay riesgo de estanflación. Bueno, es una situación que espero que tampoco vivamos porque es muy complicada, sobre todo porque las administraciones públicas no saben cómo combatirla. Es decir, si toman una medida afectan de una forma, pero no pueden incentivar la producción. Es decir, bueno, os sonarán estas palabrotas, no es el motivo de esta charla. Sí daros a conocer un término que a veces escucháis, porque normalmente en España se dice siempre el dato del IPC y la inflación subyacente, ¿no? Este palabroto, ¿qué significa? Bien, ahora os voy a explicar cómo se calcula la inflación, o sea, cuando dice el Instituto Nacional de Estadística que los precios han subido X, ¿de dónde se saca ese dato, no? Y voy a hablar de una forma académica y ortodoxa, que también hay muchos rumores de eso se lo inventan, lo manipulan. Bueno, aquí hay unas estadísticas y hay un control que espero que funcione realmente. Pero en esa cesta lo que calculan es la cesta de los productos que más consumimos los españoles. Bien, ahí hay de todo. Está la comida, está la gasolina, los alquileres, etcétera, ¿no? Pero hay una serie de productos que les distorsionan muchas veces ese índice de precios, pues, sobre todo los carburantes, los productos energéticos en su conjunto y aquellos productos voy a llamar de temporada. Pues imaginaros una hortaliza, una fruta, que debido a, pues, a una mala cosecha o una buena cosecha tienen unas variaciones muy grandes en el precio. Entonces, el IPC sí los contempla, pero oye, si sacamos los productos energéticos y estos productos de temporada, tendríamos lo que se llama la inflación subyacente. ¿Por qué es tan importante? Porque es la que realmente utilizan los estados para tomar medidas. Bien, no suelen tomar medidas, y menos en el corto plazo, porque la gasolina sube o baje, o sea, suba o baje, porque la energía suba o baje. Eso ya lo hemos sufrido los españoles recientemente, pero para tomar medidas estructurales a medio plazo se fijan más en la inflación subyacente. Entonces es un término que me gustaba que conocierais porque le damos bastante menos importancia de la que realmente tiene, ¿no? Venga, pues llegamos al melón. Insisto, voy a creerme, porque así lo creo realmente, que el Instituto Nacional de Estadística, que es el encargado de medir estos precios con carácter mensual, bueno, pues lo hace correctamente. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues os he cogido una definición, una cosa que, abro paréntesis, no os he dicho. La información que os voy a mostrar, os la muestro realmente para que la utilicéis. Es decir, esta charla me gustaría que fuera un inicio, que luego realmente cuando queráis profundizar sepáis a dónde recurrir, sepáis dónde está esa información. Sabéis que ahora mismo con Internet, sobre todo, el problema que tenemos no es que hay información, es que hay demasiada información. Bueno, pues os he puesto unas cuantas páginas que os pueden ser de utilidad. Cito las fuentes porque primero es correcto y segundo para que podáis recurrir también ahí, decir, oye, pues mira, me viene esta charla esto y voy a cotillar un poco más. Esa es la idea de esta charla, ¿vale? Entonces, al lío. Te leo la definición, es importante, por supuesto, no sois alumnos míos, no lo aprendáis, por Dios. Un índice de precios se calcula con una cesta de consumo que incluye todas las categorías de bienes y servicios consumidos por las familias, como alimentos, ropa, facturas del teléfono, de alquiler y vivienda. Cada mes se observa el precio de estos productos y se otorga una ponderación en función de su peso en el gasto de las familias. Esta es la teoría, ¿vale?
La práctica, pues esta es una página que a mí me gusta mucho, lo utilizo mucho como consultor, lo utilizo mucho como profe, que es el Instituto Nacional de Estadística. Oye, yo os he mandado directamente a donde se puede ver el efecto de esta subida de precios, pero quería que la conocierais, es muy sencillota. En este caso, bueno, trabajamos con el mes de febrero, que es el último que tenemos el índice definitivo, puesto que, como os he comentado, en marzo solo tenemos el provisional, y nos dice, oye, vamos a medir, selecciona un periodo, pues el mes de febrero, desde el 24 al 25. Y decimos, oye, pues mira, la cesta de la compra en febrero del 24 yo la hacía por 800 euros al mes. Si le aplico la inflación de los últimos 12 meses, pues mira, para comprar exactamente lo mismo que comprábamos hace un año, tenemos que gastarnos 24 euros más. ¿Por qué? Pues que, evidentemente hemos tenido un 3% de subida de esos precios. Bien, yo lo utilizo para muchos cálculos. Fijaros, esto es algo que espero no volvamos a ver en mucho tiempo, pero si yo cambio el mes y nos vamos a ir a ese periodo, guerra de Ucrania, cuellos de botella, cuando os decía que el aceite había subido, nos vamos, por ejemplo, al mes de agosto y en cambio vamos a coger el periodo del 21 al 22, ¿vale? Que está aquí. Voy a poner, voy a poner 1000 euros, que son más claros para que lo veáis todos mejor, y fijaros lo que sucede. En 12 meses los precios habían subido un 10,5. Por lo tanto, si mi cesta de la compra venía a ser unos 1000 euros al inicio del periodo, me tenía que gastar 105 euros más para comprar lo mismo que compraba en los mismos sitios, los mismos productos. Es decir, aquí es donde se ve. Esta página también os la recomiendo. ¿Que tenéis pisos alquilados? Pues es muy útil para subir la renta de esos pisos. Si tenéis el contrato hecho con una subida periódica, anual normalmente, del IPC, pues veréis aquí, oye, ¿qué renta me estaba pagando? Le voy a aplicar el IPC, pues esta es la nueva renta, ¿no? Y aquí es donde también se puede ver la pérdida de poder adquisitivo. Es decir, si vamos a poner otro ejemplo, aunque luego volveremos a ello, ¿no? Si cogemos este mismo periodo, me vale para lo que quiero ver. Si yo tenía en mi banco 10.000 euros cuando empezó el periodo y quiero seguir haciendo lo mismo, pues, oye, sí, si lo hago así, malamente lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a ver si lo hago bien ahora. Vale. Bueno, los datos con fecha final no están disponibles todavía porque efectivamente no estoy poniendo la fecha. Disculpadme, problemas del directo. Vamos a coger ahora sí. Bueno, por lo que decía, si tengo 10.000 euros en el banco, y evidentemente, ya hablaremos luego de qué es el ahorro, pues fijaros, ese 10,5 en 12 meses es exagerado. Es decir, o yo he conseguido ese 10,5 porque me han subido el sueldo, me han subido la renta de los pisos que tengo alquilados, me he conseguido la rentabilidad, o he perdido poder adquisitivo. Eso es lo que vamos a empezar a traducir a partir de ahora. Quedaros con la moraleja, la página del INE no es la mejor página del mundo, pero da información muy útil de esta forma. Bueno, vamos a continuar. Cuando aparece esa inflación, ¿vale? Que también habría que explicar que no toda la subida de precios es negativa. Cuando hablamos, o los expertos dicen que la subida de precios está en torno al 2%, pues indica que la economía es sana, que está creciendo. Yo siempre les digo a mis alumnos que parece el colesterol, ¿no? Hay colesterol bueno y colesterol malo. Yo, sinceramente, los análisis nunca los identifico y soy bastante malo para ello. Pero claro, cuando ya nos vamos por encima del 2 ya empiezan las complicaciones. Entonces, las autoridades entran para volver a bajar ese IPC, bueno, IPC en el caso de España, esa inflación, al entorno del 2%. ¿Cómo lo hacen? Lo cuento muy por encima. Traducido al castellano, intentan desincentivar que consumamos, es decir, que la demanda no empuje esos precios y no suban más. Al contrario, a poder ser, pues van a intentar que bajen. Bueno, ¿eso cómo lo hace? Pues el Banco Central Europeo, que es eso que escuchamos en las noticias y muchas veces no sabemos, nos suena mucha pasta, pero no sabemos exactamente qué hace, pues realmente el origen del Banco Central Europeo es el control de la inflación, mantenerla siempre en el entorno del 2%, ¿no? Por lo tanto, cuando ve que la inflación se está yendo de madre, pues sube los tipos. Esto no voy a entrar a valorarlo porque también sería un poco más complicado, pero la idea es esa, vamos a desincentivar el consumo. Cuando suben los tipos, que eso lo escuchamos en las noticias, vamos a ver qué provoca en nuestras casas. ¿Que tenemos una hipoteca a tipo variable? Pues veremos que mi hipoteca va a subir. Es justo lo que ha estado pasando en estos años. Y cuando contábamos en nuestro presupuesto que la letra de mi hipoteca eran 700, pues la he visto por encima de 1000 y me ha hecho un roto en mi economía de tres pares de narices, ¿no? ¿Tiene alguna parte buena que suban los tipos, aparte de que a largo plazo pueden controlar la inflación, como de hecho así está pasando en Europa ahora mismo? Hombre, pues las cuentas remuneradas donde yo tengo mi dinero, los bancos
tienden a subirlos, porque evidentemente ellos también pueden conseguir más dinero vía préstamos e hipoteca, han subido los tipos, van a ganar más por ahí, van a remunerar más las cuentas corrientes. Aquí con matices. Los bancos españoles, por ejemplo, son un poquito más rácanos para eso y no han subido tanto, pero bueno, hemos visto que por nuestros ahorros nos podían dar más dinero. Claro, cuando bajan los tipos, que es justo donde nos encontramos ahora, porque ya, bueno, la inflación está controlada, la economía parece que vuelve a marchar, pues pasa lo contrario. Los que tienen hipotecas variables respiran porque verán que las renovaciones anuales o semestrales, insisto, los que tienen hipoteca tipo variable, los que tienen tipo fijo, esto no les importa. Pero bueno, los que tienen tipo variable van viendo que pagan menos, qué alivio, pero también los que tienen el dinero en el banco dicen, jolín, antes me daban, ahora no me dan. Pues como los medicamentos. Arreglamos una cosa, pero hay contraindicaciones. Se puede solucionar también el problema, o pueden incidir en intentar solucionar con políticas monetarias, aumento de impuestos, pero bueno, esto normalmente en Europa ya debido a que, claro, hacer esto en todos los países y coordinarlo es muy complicado, tiran más de subida de tipos. No voy a entrar más, esta es un poquito la parte más docente de la aplicación, pero vamos a ver ahora el efecto. Ya hemos entendido un poco qué es la inflación y cómo las administraciones intentan contenerla y en qué niveles. Hemos visto cómo se calcula, vale, pues vamos a ver cómo nos afecta realmente a nosotros, ¿no? Uno, cuando hablamos de que suben los precios, oye, si a mí me han subido los precios ese 3%, que es el último dato que tenemos en España de febrero del 2025, bien, pues si a mí, evidentemente, perdona que tenía el cerdito que no había aparecido, si a mí me suben el sueldo, me suben la pensión, o yo tengo pisos alquilados y actualizo el IPC y percibo esa subida también del 3% en mis ingresos, no he perdido poder adquisitivo. O sea, me han subido la renta en el mismo porcentaje que los precios, pues sigo pudiendo hacer lo mismo. Oye, que me lo pueden subir por encima, genial, gano poder adquisitivo. El problema está cuando, evidentemente, yo no consigo aumentos de renta superiores a lo que suben los precios. Ahí pierdo poder adquisitivo y ya no puedo hacer lo mismo que hacía antes con la misma cantidad de dinero. Ese es el problema. Bien, no voy a entrar en el tema de los salarios, sueldos, convenios colectivos. Ahí la pelea va por otro sitio y, bueno, espero que por lo menos eso palíe en parte. Cuando tuvimos ese 10,5 garantizó que a nadie le subieron el sueldo un 10,5. Cuando digo a nadie, digo a casi nadie, ¿vale? Por lo tanto, por ahí poco pudimos hacer. Bien, nos vamos a centrar en el ahorro, que es el motivo de esta charla. Es decir, oye, si yo tengo mi dinero, ¿cómo puedo conseguir que no pierda poder adquisitivo si sube ese IPC? Bueno, pues yo les siempre digo a nuestros clientes, tatúate lo siguiente. El objetivo con mi dinero siempre es batir la inflación, o por lo menos igualarla. Es decir, si no puedo ganar poder adquisitivo, por lo menos no perderlo. Eso es un poquito lo que vamos a intentar ver ahora. Oye, ¿cómo se puede conseguir eso? ¿Cuándo? ¿De qué forma? Pero sobre todo, yo sé que es un dato que cuando ponen las noticias cambiamos de canal, aprovecho para levantarme, voy a ver al frigorífico si hay algo que no hubiera hace 5 minutos, porque son noticias que normalmente no interesan. Pues el tema del IPC es algo que deberíamos tener todos. No voy a decir que estemos delante de la televisión esperando a que lo publiquen, pero es un tema que deberíamos tener todos muy presente todos los meses porque los precios que suben son de los productos que yo compro, o sea, me atañe directamente. Vale, venga. Tenemos nuestro dinero. Hemos dicho que el objetivo es no perder poder adquisitivo. Hablamos de índices de inflación, de subidas del IPC de en torno al 3%. No nos vamos a ese 10,5 que fue algo puntual y salvaje. Lo primero, si yo tengo mi dinero en el banco, en una cuenta donde no percibo intereses por mi dinero, ya me está afectando a la inflación y de lleno. Hay rentabilidad de tu dinero, cero. Por supuesto, podemos tener en cuenta me cobran gastos, no me cobran gastos, es decir, en eso no voy a entrar, voy a entrar realmente en lo que estoy siendo remunerado por mi dinero. ¿Que no me remuneran? Me afecta la inflación. ¿Suben los precios un 3%? Pierdo un 3% de poder adquisitivo con ese dinero. Bien. ¿Cómo se puede conseguir? Pues un error que nos estamos encontrando mucho nosotros en la consultoría son clientes, y que me disculpen porque esta presentación no es una batalla contra la banca, ni mucho menos, es constatar una realidad que nos encontramos nosotros en el día a día, ¿no? Es que trabajo con el banco mío de toda la vida, nos da mucha pereza porque tenemos recibos domiciliados, o es que, es que llevo trabajando toda la vida con este banco y yo solo os digo una reflexión y se la hago siempre a mis clientes y se la hacía a mis alumnos. Cuando yo tengo un problema con la compañía telefónica, no tengo ningún problema en cambiarme. Si me sube el precio de mi plataforma de televisión, no tengo ningún problema en cambiarme. Afortunadamente hemos conseguido también interiorizar que si mi compañía de la luz se pasa a 3 pueblos y me sube o me cobra, pues me cambio y no pasa nada.
¿Por qué con los bancos no actuamos igual? Hay diferentes bancos. Ellos quieren mi dinero. ¿Qué me dan por mi dinero? Entonces, moraleja, intentemos utilizar cuentas remuneradas. Insisto, aquí a nivel familiar, cada uno tiene que valorar muchas cosas. En principio, pues eso, oye, pues es que los chavales jóvenes abren estas cuentas jóvenes, que normalmente los bancos respetan hasta los 30, 33 años, no les cobran gastos, no tienen comisiones por muchas de las actividades. Oye, pues es una forma de verlo también, ¿no? Pero no os podéis imaginar la cantidad de gente que tiene su dinero ahorrado en cuentas donde no les están remunerando. Por lo tanto, les está afectando la inflación. Claro, cuando la inflación es de un 3 ni se nota, pero cuando la inflación es de un 10 sí se nota. Bien. ¿Qué podemos utilizar también? Esto es algo que lo voy a cambiar la denominación porque en función de la generación lo llamamos de una forma u otra, ¿no? Para los que son muy jóvenes o jóvenes, han oído hablar de depósitos bancarios. Los que no somos tan jóvenes, oíamos hablar de cuentas a plazo fijo. Son productos garantizados donde yo le dejo mi dinero al banco y el banco me dice, vale, pues si me lo dejas tanto tiempo, normalmente las más utilizadas son un año, pero las hay a 3, 6 meses, un año. Bien, ellos me dicen, pues yo te voy a dar este tipo de rentabilidad. Es una buena herramienta para combatir la inflación. A veces el objetivo no es igualarla o batirla. La mayor parte de las ocasiones, y esto depende de momentos, el objetivo es perder el menor poder adquisitivo. Os pongo un ejemplo. Ahora mismo la mayor parte de las cuentas remuneradas, depósitos bancarios, están entre un 2, 2,5. Claro, teniendo en cuenta el IPC de febrero, pues oye, no he llegado al 3. Pero claro, si el adelantado de marzo, que es un 2,3, yo tengo una cuenta a plazo fijo a un 2,5, oye, pues mira, esto ya lo tengo solucionado por ahora. Por ahora, porque como veis, todo se mueve, ¿no? Es una forma también de rentabilizar nuestro dinero. Formas más complejas, pero que también se pusieron bastante de moda en España, pues hace un par de años, no sé si os fijasteis en enero, los medios de comunicación nos sacaban imágenes y fotografías de gente haciendo cola en la puerta del Banco de España, en Cibeles. Lo que estaban haciendo era invertir en renta fija. Resulta que las letras del Tesoro subieron por encima del 3, 3,5%, y la gente dijo, oye, es una opción segura. Invertir en renta fija, para los que no lo conocéis, realmente le estamos haciendo un préstamo al Estado. Lo mismo, me dicen el tiempo, si son letras es a un año, me dicen el tipo de interés, yo les dejo mi dinero, ellos me dan luego, me devuelven mi dinero y el interés. Riesgo de este tipo de inversiones, que el país quiebre. A ver, podemos pensar lo que pensemos de nuestro país, pero riesgo de quiebra inminente no existe. Bien, se puede invertir en renta fija española, se puede invertir en renta fija de otros países, ¿no? Eso sí, cuanto más solvente y más seguro sea el país, menos está dispuesto a pagarnos por nuestro dinero. De hecho, fue una cosa muy, muy puntual, pero se llegó a dar el caso de que la gente que invertía hace pocos años en renta fija alemana tenía que pagar además. O sea, le dejaba mi dinero y le pagaba, tenía intereses negativos, ¿no? Una cosa muy curiosa, se dio puntualmente, pero se llegó a dar, ¿no? Y luego, por supuesto, los mercados de renta variable, que aquí hay quien necesita, yo siempre recomiendo un experto porque hay que conocerlos, pero bueno, evidentemente es una forma también de conseguir unas rentabilidades o de intentar conseguirlas, porque aquí no son fijas, aquí pueden llegar o no pueden llegar, y siempre con mucho cuidado. Los mercados financieros hay que conocerlos y hay que saber cómo trabajar con ellos. Bueno, pues ya sabemos que hay herramientas, ya ahora tenemos que saber cómo utilizarlas, o sea, es como si nos dejan una caja de herramientas, valga la redundancia, solo que estas no son herramientas financieras. Y aprovecho porque como siempre hago como profe, lo hago mal, utilizo una palabrota y no explico qué es. ¿Qué es una herramienta financiera? Cualquier mecanismo que sirve para rentabilizar mi dinero. Lo voy a utilizar durante toda la reunión. Disculpadme que no lo había dicho hasta ahora. Pero bueno, ya tengo la caja y ahora hay que saber cómo se utiliza esa caja, ¿no? Y a mí personalmente esto me pasa mucho. Mi padre, que sé que está presente, es el que normalmente utiliza las herramientas y yo el que miro. Pues, ¿cómo buscar la mejora de la rentabilidad de nuestros ahorros? Bien, aquí ya entramos en el depende. La palabra depende, yo sé que normalmente no nos gusta, pero en este caso es una de las que más vamos a utilizar. La correcta planificación financiera no tiene que ver con la herramienta es lo que voy a usar, tiene que ver con realmente la estrategia que voy a utilizar, la planificación. Y aquí no hay dos familias iguales. Las familias no tienen los mismos objetivos, no tienen la misma situación, no tienen el mismo plazo para esos objetivos. Por lo tanto, y esto sí que es una queja, porque muchos clientes nos vienen bastante escaldados de otras asesorías financieras o sobre todo de la banca, ¿no? Jolín, es que nos tratan a todos igual. O sea, cogen una lista, nos empiezan a llamar y a todos nos quieren colocar
la misma herramienta, ¿no? ¿No? Conoces a tu cliente, conoces su objetivo, hay que hacerlo de otra forma. Eso es lo que voy a intentar explicaros, ¿no? Cómo realmente tenemos que trabajar nuestros ahorros. Y esto requiere que nos sentemos a pensar y que pensemos en muchas cosas al mismo tiempo. Y hay que ordenarlas. Lo primero, ese dinero que estoy guardando es para utilizarlo a corto, medio o largo plazo. Y esto os puede resultar un poco técnico o nunca lo habéis pensado así, pero es que no se trabaja igual. Os pongo ejemplos. Bien, por definición, cuando ahorramos y decimos, no, es que estoy ahorrando, pero no digo para qué, entonces técnicamente estamos ahorrando para un gasto futuro incierto, el por si acaso, que utilizamos mucho, ¿no? Esto es soberano, lícito y lo hacemos todos. Es lo que llamamos siempre, los consultores le llamamos el colchón financiero, ¿no? Es, oye, que has tenido un imprevisto, tira de ahí. Pero hay que dotar ese colchón. A nivel informativo os digo que la recomendación del Banco Central Europeo es que en ese colchón, que lo tiene que tener la familia, no puede estar invertido en ningún sitio. Estar en una cuenta corriente, pues, en un depósito en un momento dado a un año, siempre que lo pueda rescatar. Esto es importante. Ese dinero tiene que estar a disposición de la familia. Bien, pues ese dinero dice el Banco Central Europeo que si trabajamos por cuenta ajena, es decir, para otra empresa, normalmente lo cuantifiquemos entre 3 y 6 mensualidades, perdón, mensualidades de nuestro sueldo. Para entenderlo mejor, en la peor de las tesituras, oye, me echan del trabajo. Bueno, pues si yo tengo ese colchón entre 3 y 6 mensualidades, sé que puedo seguir funcionando hasta que encuentre trabajo entre 3 y 6 meses, ¿no? ¿Somos autónomos? Resulta que mis ingresos oscilan mucho. Bueno, pues entonces lo que aconseja el Banco Central Europeo es que tengamos entre 3 y 6 cifras, cantidades que equiparen a los gastos fijos que tengo. Por el mismo procedimiento, oye, yo sé que tengo cubierto mis gastos fijos, los importantes, pues entre 3 y 6 meses. Me da tiempo para salir del apuro, ¿no? Ese es el famoso colchón, repito, que debería tener la gente. Cuando tenemos medio y largo plazo, pues son objetivos que tengo en consultoría. El medio plazo normalmente arranca desde 3 años en adelante hasta el 10.º año. Esto es muy flexible, ¿vale? Y cuando hablamos de más de 10 años, normalmente ya los consultores hablamos de largo plazo, ¿no? Pues una persona que tiene 40 años y quiere empezar a trabajar su jubilación, evidentemente está hablando del largo plazo. Si tenemos a una persona que tiene 60 años y como empieza a trabajar su jubilación con 60 años, mal vamos, ¿no? Pero que ya quiere empezar a preparar ese momento en el que se va a jubilar y todo esto, pues ahí ya no habla de largo plazo. Estamos hablando de corto o medio. Entonces, esto es importante porque una de las consignas que voy a intentar bueno, inculcar, suena muy pretencioso hoy, pero sí explicaros hoy, es que no existe una herramienta que me valga para todo. Y esto es muy fácil de entender. Si yo quiero acometer una inversión, un gasto, me voy a comprar el coche porque lo tengo muy cascado y el año que viene tengo que gastarme uno. El dinero lo tienes que tener tú. Bien. Si evidentemente ese objetivo es más tardío, podríamos buscar otras fórmulas. Bien. Pero ya no es la misma herramienta la que tengo que utilizar. He puesto ahí una fotografía de los médicos y es intencionada, ¿no? Todas las fotografías son del PowerPoint. Siento si a alguno le parece más o menos ofensiva, pero es las que había. Por el tema de derechos, es lo que hay. Soy bastante vago para estas cosas, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo. 3 personas van al médico y a los tres les duele la cabeza. Y uno lo que tiene es una resaca del copón, porque el lunes y el fin de semana se le dio muy bien. El segundo es que tiene migrañas y el tercero, desgraciadamente, tiene un tumor en la cabeza. El doctor les va a mandar pruebas, pero os garantizo que el tratamiento no es el mismo para los tres. Es decir, son 3 tratamientos completamente diferentes, pero el síntoma era el mismo. Entonces, los consultores hacemos lo mismo. Cuando se sienta un cliente con nosotros, lo que tenemos que hacer es escuchar, preguntar, averiguar y luego ya diremos qué es lo que hay que hacer o qué no hay que hacer. No hace falta que vayáis a un consultor financiero, es deseable, pero lo podéis hacer vosotros, pero sentaros a pensar. Oye, voy a poner un ejemplo todavía más exagerado. Y es un ejemplo exagerado, pero fue real. No sé si os acordáis, desgraciadamente, cuando vino el COVID, las famosas colas del hambre, ¿no? Gente que desgraciadamente tenía que pedir para comer. Bueno, pues en esas colas de hambre hubo miles de personas, no puedo cuantificarlo, pero eso está más que también datado, que tenían decenas de miles de euros en planes de pensiones y no pudieron sacar su dinero. Estaban pidiendo para comer y tenían decenas de miles de euros en planes de pensiones. ¿Por qué? Porque es una herramienta cuyas características pues, implica pues, que son de baja disponibilidad o nula. No voy a entrar tampoco a describir las herramientas en este caso, pero era un drama. Tenían dinero, no podían sacarlo. Pues todo esto hay que planificarlo con antelación y saber
¿Qué herramienta para qué objetivo? Fundamental. A grandes rasgos, cuando lo que yo necesito es mayor disponibilidad, lo siento mucho, yo sé que esto no cae bien, no puedo obtener altas rentabilidades. O sea, a corto plazo lo que tenemos que fomentar es disponibilidad, pero sacrificaremos rentabilidad. Oye, buscamos rentabilidad siempre a medio y largo plazo, pero perderemos parte de la disponibilidad. Aquí ya depende de cada consultor. Nosotros, por ejemplo, jamás utilizamos herramientas ilíquidas que no puedan tocar el dinero los clientes porque la vida da muchas vueltas, salvo casos muy puntuales con planificaciones más complejas, oye, que tienen 7, 8 herramientas y de ese dinero no tocan, pero pueden coger el resto. Pero esto, por favor, es muy importante que lo entendáis. No busquemos altas rentabilidades en el corto plazo porque ahí vamos a asumir y a tener problemas, pues si no controlamos bien, gordos. Bueno, hablamos de planificaciones financieras, que es otra palabrota. ¿Qué es esto? Bueno, la planificación financiera es una estrategia. Es decir, una vez que la familia ya sabe cuáles son sus objetivos, los divide en ese corto, medio y largo plazo, pues no es lo mismo, como he dicho, que voy a comprar un coche el año que viene, a que quiero preparar los estudios de mis hijos, que resulta que ahora mismo tienen un añito y yo estoy pensando en mandarlo a Estados Unidos con 18 años o a la universidad privada. Bueno, pues tengo 18 años por delante todavía, entonces no se trabajan igual. ¿Qué hay que hacer? Bueno, como pongo aquí, estrategia diseñada por un consultor o gestor, por un especialista. He puesto el ejemplo de los médicos, aunque todos en algún momento me duele un pie, me meto en internet a ver qué me recomiendan, pero no es lo adecuado. Lo suyo es ponerte en manos de un profesional que diga, pues mira, lo que tienes es un esguince. ¿Ves cómo se te ha hinchado? Pues ala, hay esta solución o la otra. Pues con nuestro dinero es igual, siempre mejor en manos de un profesional. Pero si no lo queremos o no lo necesitamos, por favor, seguid estos pasos. Lo primero, hay que analizar nuestra propia situación financiera en este momento. ¿Qué gano? ¿Qué gastos tengo? ¿Qué financiación tengo? Eh, un consultor financiero, lo primero que tiene que hacer, y lo tiene que hacer por ley, es evaluar los conocimientos económicos. Es decir, oye, yo me voy a poner a trastear con herramientas financieras. Vale, ¿no quieres un consultor o un gestor? Perfecto. ¿Las conoces? ¿Sabes cómo funcionan? ¿Sabes cuáles son sus pros, sus contras, sus gastos, para qué son? Importante. Por ley, los consultores tenemos que saberlo. Por poneros un ejemplo que igual bastantes de vosotros conocéis. Este fue uno de los problemas que detectaron cuando el famoso, voy a llamarlo incidente de las preferentes de Bankia. Ni las personas que tramitaron esas herramientas, ni por supuesto los clientes, y yo a veces digo que hasta los que las fabricaron, no tenían los conocimientos económicos adecuados, pero sobre todo no evaluaron los del cliente, que era lo importante. Oye, el cliente sabe cómo funciona esta herramienta. Esa es la clave, ¿vale? Por supuesto, oye, análisis objetivo de objetivos de gasto de inversión. Pues nosotros tenemos muchos clientes jóvenes, oye, estamos preparándonos para comprar una vivienda. Hay que hablar de la entrada, hay que hablar de la financiación, hay que hablar de, oye, el acortamiento de hipoteca. Es decir, hay que preverlo todo con tiempo. Y esto la ley lo dice de una forma muy clara, y un test de idoneidad. El cliente es el que tiene que decidir, oye, pues yo quiero asumir estos objetivos, quiero asumir este riesgo con mi dinero. Tú como consultor te limitas a lo que yo te estoy diciendo, no al contrario, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque, por favor, hay muchos, bueno, problemas precisamente porque esto no se cumple. Y este es el concepto que quiero realmente que os quede muy claro, porque, insisto, luego hablaremos de que si la banca ha cambiado más o menos, la planificación tiene que estar diseñada según los objetivos de la familia o la empresa, porque nosotros también, evidentemente, trabajamos para empresas, no de los objetivos del consultor o del gestor. O sea, si nos hemos reunido 2 horas con un cliente, es precisamente para conocer esos objetivos. Y yo haré esa planificación en base a esos objetivos, no a los que a mí me dé la gana. No, yo creo que tú no. Tú crees que tú no. Los objetivos que yo me he sentado contigo porque necesito esto. Y eso es lo que necesito. Por eso, tiene que haber una correcta identificación de esos objetivos, la diferenciación, como hemos dicho, de corto, medio y largo plazo, porque se trabajan de formas diametralmente diferentes. Hay que saber qué herramientas, como hemos dicho, porque no todas funcionan igual y tienen unas características que no aplican igual. En el tema de la medicina, no es lo mismo, iba a decir un Octalidón, madre mía, qué edad tengo. No es lo mismo un paracetamol que un ibuprofeno o que otro medicamento para el dolor de cabeza. O sea, no tienen los mismos efectos secundarios. Hay que tener cuidado con eso. Pues con las herramientas financieras exactamente igual. Todo eso, el consultor, que puede tener una mente muy brillante y decir, bueno, yo sé lo que tú necesitas en función de tus objetivos, téstalo. Tenemos herramientas, calculadoras financieras, que nos ayudan a saber, oye, sí, puedo trabajar este objetivo o, y yo esto sé que sienta muy mal a nuestros clientes, pero no os podéis imaginar la cantidad, sobre todo chavalitos jóvenes. Si siendo profe, yo asumo mi parte de culpa.
que dice, me quiero comprar una casa, a ser posible de aquí a 3 años. Venga, vamos a analizar tu situación. Sí, tengo 500 euros. ¿Dónde te quieres comprar la casa? ¿Qué tipo de casa? Y dices, hijo mío, si necesitas 200.000 euros de entrada para la casa que te quieres comprar. Entonces, milagros no podemos hacer los consultores. Nosotros aquí somos muy serios. Jamás cuestionamos los objetivos de un cliente, pero sí tenemos que decirle, bueno, pues de esta forma es complicado que podamos conseguirlo en este tiempo. Insisto, hago muchos paralelismos con los médicos para que lo entendáis. Funciona igual. ¿Viene? Oye, tengo una rotura de pierna, pero es que me gustaría jugar un partido el sábado, que es que tengo con mis colegas. Tienes la pierna rota, el sábado no deberías jugar y si juegas lo vas a pasar un poco mal. Así funciona un consultor financiero. La clave no está en todo esto. Yo siempre digo, ¿de qué te sirve una correcta planificación financiera si no se revisa? Porque las planificaciones financieras se diseñan, las estrategias se diseñan en base a unos datos actuales. Pero oye, la vida da muchas vueltas. Somos todos mayorcitos para saber que yo me planteo la vida de una forma, pero oye, no es un camino recto y a veces hay curvas. Esas planificaciones tienen que ser flexibles, se tienen que adaptar también a esos cambios. Entonces, hay que revisarlas. Nosotros, por ejemplo, nos reunimos todos los años con todos los clientes, con algunos bastante más a menudo, pues porque pues, sus objetivos son más inmediatos, son empresas y podemos llegar a esas reuniones trimestrales. ¿Por qué? Porque hay que adaptarlas. Si a mí me han hecho una planificación o me han recomendado, "Buah, esta herramienta es divina", y no me vuelven a hablar, pues era divina en ese momento, pero oye, es que mi vida ha cambiado. No ingreso lo mismo, no gasto lo mismo, ya ese objetivo que tenía no lo tengo, pero tengo uno nuevo y esto ya no nos vale para nada. Entonces, importante, por favor, cuando pongáis en manos de alguien o vosotros mismos, revisad constantemente esas planificaciones porque os adaptan o no sirven para nada. Bien, ¿quién debe tener una planificación financiera? Pues por definición, yo digo, todo el mundo la necesita, pero no todo el mundo necesita la misma, ¿no? ¿Por qué? Os pongo ejemplos. ¿Queremos adquirir una vivienda? Se prepara con tiempo. ¿Queremos acortar nuestra hipoteca? Con tiempo. Adquisición o sustitución de un vehículo. Bueno, pues aquí lo vemos. Oye, que por capricho este fin de semana me voy a comprar un coche. Bendito tú que puedes, pero normalmente el resto de los mortales lo tenemos que hacer con más tiempo y veremos a ver si podemos y si hay financiación, qué financiación, con quién. Voy a planificar el estudio de los hijos. Oye, pues tengo mi colchón bien dotado, ya lo había preparado en su momento. Le quiero mandar el año que viene a no sé qué universidad. Perfecto. Pero si ahora mismo no es esa situación, empieza a prepararte, porque con cantidades pequeñas y con plazo puedo conseguir esos objetivos. Pero claro, si no hay tiempo de por medio, la cosa se ha complicado. La jubilación. No os podéis imaginar lo poco que interesa la jubilación a los menores de 40 o 45 años. Y esto lo digo con datos en la mano. La gente joven, bueno, hasta que me jubile. Perfecto, si yo no te trato de imponer de que te preocupes, no te preocupes, pero es que va a llegar. O sea, va a llegar. Por lo tanto, si esperamos a prepararla muy tarde, tendremos que aportar cantidades más fuertes. Si empezamos a prepararla antes, ¿me vale la jubilación o me vale cualquier objetivo a largo plazo? Con cantidades muy pequeñas se trabaja mucho mejor. Ya es una decisión vuestra. No vuestra me refiero cuando hablo con esta gente joven, ¿no? Pero sobre todo el mundo necesita compensar la pérdida de poder adquisitivo. Volvemos al principio, o sea, esto lo tenemos todos. Por lo tanto, todo el mundo realmente debería de sentarse 5 minutos a planificar todo esto, que parece que no es importante, pero luego cuando ya tengo el objetivo delante es cuando digo, jolín, si lo hubiera sabido antes. Bueno, pues no es tan difícil en un momento dado prever. Insisto, aquí no entran los imprevistos, porque eso la propia palabra nos lo dice, pero hombre, pararnos a pensar cositas de este estilo no nos cuesta tanto, ¿no? Venga, cambiamos un poco de tercio, aunque luego volveremos a este tema, ¿no? Una idea también que teníamos es el desconocimiento, una idea, una constatación, es el desconocimiento que tiene la gente, los españoles, sobre el sistema público de pensiones. Los bulos que hay, que se va a acabar, que no, yo es que lo que me quitan de mi sueldo me lo guardan y es para mi jubilación. Bueno, pues precisamente lo quisimos introducir en esta presentación para, sobre todo, que queden 4 o 5 conceptos claros, que hay cosas que no son como se dicen. Bien. Profe de historia, lo siento, me he pegado la licencia. ¿Cuál es el origen de la jubilación en el mundo occidental? Ya sabéis que la historia lo hemos escrito los europeos porque somos los que la escribimos y nos impusimos desgraciadamente al resto, ¿no? Los romanos. Si nos vamos a Estados Unidos, si nos vamos a América y hablamos de civilizaciones precolombinas o nos vamos a China, probablemente tengan otras conciencias, ¿no? Pero la nuestra viene de Roma, además nos afecta a nosotros como habitantes de la península ibérica, porque la idea era, oye,
los legionarios romanos han estado sacrificando su vida por Roma cuando ya físicamente pues, no están aptos para el servicio, o a Roma le parecía que no eran aptos, pues bueno, vamos a premiarles de una forma que puedan vivir el resto de sus días, puesto que lo único que han hecho en su vida es luchar, ¿no? Los agricultores tienen poco, ¿no? Y de hecho, pues de ahí viene la palabra jubilación, ¿no? Jubilare, que era grito de alegría cuando ya te retirabas del ejército y decías, venga, que voy a descansar, ¿no? Nos afecta sobre todo a nosotros, esto es una curiosidad, ¿no? Sabéis que uno de los primeros intentos, bueno, y se consolidó, de premiar a estos legionarios era darles tierras que utilizaban a su vez Roma para imponer ciudadanos romanos en esas tierras conquistadas, y una de las primeras era Mérida Augusta, que es la actual Mérida, ¿no? Película Gladiator, que yo utilizo mucho el cine con mis alumnos. Pues ya todo el mundo tiene la mano por el trigo. Bueno, pues era legionario, si os fijáis, se retiraba y se iba a Emérita Augusta. Es decir, ese es el origen de la palabra jubilación, para nosotros, insisto, los europeos occidentales. En el caso español, no os preocupéis que no os voy a dar una clase de historia. Yo solo quiero que os quedéis que el sistema actual de pensiones se termina de conformar tal y como lo conocemos a raíz de una serie de leyes que se aprobaron en los años 60, pero sobre todo en nuestra Constitución. Es decir, ahí donde se dice, bueno, pues esto es lo que queremos para los españoles y esto es el origen de lo que conocemos ahora como sistema público de pensiones. No os preocupéis que esto no es un examen. ¿Qué emana de esa constitución? Esto, insisto, es una interpretación, pero de los que tengáis conocimientos de derecho, a mí me enseñaron en la universidad que sobre todo el derecho romano y el español ahora en particular, pues tiene mucho que ver con el espíritu de la ley y no tanto con el texto, ¿no? Bueno, pues ¿qué pretendían los legisladores cuando, bueno, después de la Constitución del 78 nos dijeron, oye, los españoles tienen que tener derecho a una percepción de un dinero una vez que se jubilen para mantener el nivel de vida, bueno, pues que consideren oportuno. Y aquí habrá matices y estaremos todos de acuerdo. Principio de reparto. Las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las prestaciones existentes en ese momento. Este es uno de los grandes dramas o incógnitas que tienen los españoles, que creen, como he dicho antes, que les quitan un dinero de la nómina y se lo guardan para cuando se jubilen. No. Cuando se instala el sistema público de pensiones, imaginaros ese primer jubilado español, no había cotizado. Por lo tanto, el sistema público de pensiones se basa en que los que estamos trabajando ahora pagamos las pensiones de los que están jubilados ahora. Por lo tanto, cuando yo me jubile, serán los que estén trabajando los que pagarán mi jubilación. Luego hablaremos de los cálculos, pero el principio es ese. Llevamos una generación de desfase, pero es que era inherente a nuestro sistema. Bien. Principio de proporcionalidad contributiva, traducido al castellano, tiene que ver con lo que hayamos aportado a ese sistema público. El que más haya aportado, pues en teoría, se llevará también una pensión mayor. Principio de universalidad. Oye, ¿qué sucede con aquellos que no han podido cotizar? Oye, también tienen derecho a una pensión, pensión no contributiva. Luego hablemos de cifras, porque aquí hay algo que nos rechina a todos. Voy a leerlo porque espero que nos rechine a todos. Dice así. Aquellos que no hayan contribuido al sistema podrán acceder al nivel no contributivo de prestaciones para poder cubrir las necesidades más básicas. Cuando os dé la cifra, veremos si realmente esa pensión no contributiva da realmente para cubrir esas necesidades más básicas. Pero bueno, este era el espíritu realmente del sistema. Principio de gestión pública. El sistema de la seguridad social estará gestionado y financiado por entidades públicas. Nuestra pensión tiene que ver con sistema público. Luego hablaremos de complementarlo. Eso ya lo voy a decir en un idioma que se me entienda, cada uno que se busque la vida. La pensión pública llegará, le sirva o no le sirva, sea la que quería o no, y la tendrá que complementar si no es la que esperaba o no es la que necesita. Bien. Principio de suficiencia de prestaciones. Tiene que ver con la otra. La cuantía de las prestaciones debe ser suficiente para asegurar las necesidades protegidas. Volvemos a las mismas, esto ya es muy subjetivo. ¿La pensión que me corresponde es la que yo necesito o no? No voy a entrar en valoraciones porque es terriblemente personal. Bueno, ¿cómo se calculan las pensiones? Aquí podríamos haber dado una charla técnica a tope, os echo a todos en 15 minutos porque es un rollo. Y somos consultores financieros y asesores fiscales en el grupo FEMA. Y es un rollo, es decir, es muy complejo. A grandes rasgos quiero que os quedéis con este concepto porque muchas veces dice la gente, es que tienen en cuenta toda mi vida laboral. No, para el cálculo, hablo del cálculo de la pensión. Se toman como referencia los últimos 300 meses trabajado. Abro paréntesis. Y subiendo. Porque la realidad, luego hablaremos de ella, es que tenemos un problema en España con el sistema público de pensiones. Cada vez vamos a ser más jubilados y cada vez hay menos población activa. Por lo tanto, cada vez menos van a tener que pagar las pensiones de más.
Entonces, aquí el pastel es el mismo. Entonces, ¿que van a tener en cuenta toda la vida laboral? Pues es uno de los supuestos que está encima de la mesa, pero a día de hoy se calcula con los últimos 300 meses. He subrayado dos palabrotas para que veáis que no me voy a meter en ese berenjenal, pero en España la pensión de jubilación se calcula aplicando un porcentaje a la base reguladora, que a su vez se obtiene a partir de las bases de cotización, lo que todo el mundo tiene en su propia nómina, ¿no? Entonces, no quería entrar. ¿Por qué? Hay que tener otras dos consideraciones, ahora resuelvo el por qué. Claro, no es lo mismo las personas que se jubilan antes de lo que les corresponde que los que se jubilan después. También influyen, también hay marcadores correctores que tienen en cuenta otros factores, pero es un cálculo complejo. Hay despachos especializados en este tipo de gestiones, pero yo siempre, nosotros en el grupo recomendamos, mira, quien mejor te puede decir que te corresponde es la propia Seguridad Social. Os he puesto un enlace para que lo conozcáis, porque una de las cosas que yo sinceramente creo que los españoles deberíamos valorar fuera de cualquier influencia política es que nuestras administraciones se están digitalizando. Las acciones que los ciudadanos podemos hacer cada vez son más sencillas, siempre y cuando el mundo digital nos parezca sencillo, que evidentemente ya sé que no es siempre así. Y tenéis aquí un simulador donde os podéis meter todos y directamente está en la seguridad social, sede electrónica, es decir, que os podéis meter y en función de unos parámetros, pues directamente os calcula qué os correspondería con los datos que tiene ahora mismo la seguridad social. Bien, entonces, trastead, oye, por curiosidad, por supuesto, es gratuito. Y tened en cuenta eso, que está en base a los datos que tienen ahora. O sea, los que todavía os queden unos años, pues esto puede mejorar o empeorar, ¿no? Entonces, bueno, os lo quería enseñar. ¿Cuál es la pensión por jubilación, mal escrito, Santi, media en España? La pensión media de jubilación en marzo del 25, he intentado coger un dato actual, era de 1.502,16 euros, ¿vale? La pensión media. Pero lo que quiero que nos fijemos todos, porque a mí sinceramente me parece un drama, y esto es algo que los legisladores y el Ejecutivo deberían en algún momento trabajar en ello, es las pensiones no contributivas, porque hay muchas personas en España que no han podido contribuir a ese sistema público de pensiones por circunstancias personales y que se encuentran con que perciben la pensión no contributiva, que es la que antes os he dicho, ¿no? Equivale a 568 euros, redondeando 69 por 14 pagas. Y esto es lo que se supone que tiene que cubrir las necesidades básicas de un español. A mí me gustaría, y no es un juicio político, pero sí que es un tema que a mí personalmente me enfada mucho, que los legisladores digan que con esto se cubren las necesidades básicas de una persona. Me gustaría que nos dijeran qué compran, dónde lo compran y cómo lo compran para que lo hagamos los demás. Si es que con esto realmente podemos llegar a final de mes. Pero bueno, lo dejo, es un dato y no voy a sacar más conclusiones de aquí. ¿Es sostenible el sistema público de pensiones en España? Yo no voy a deciros si sí o si no. Lo que pretendíamos con esta charla es que vosotros mismos pensarais, trastearais, llegarais a vuestras propias conclusiones, no que nosotros os lleváramos a un sitio o a otro. La realidad es esta. He cogido un gráfico que lo he sacado de una página del BBVA, ¿vale? Aunque la fuente es del INE, por eso la he puesto, porque si no, no me ofrece mucha confianza. Y esto lo tenéis en Wikipedia. La he comprobado, evidentemente, es la pirámide poblacional española. Esto es un dato corroborado por el Banco Central Europeo. En el 2050 habrá 15 millones de españoles jubilados. Bien, que son el doble, aproximadamente, me vais a permitir la licencia, de los que había en el 2013. Con un país que, y esto si habláis con gente joven lo vais a ir viendo vosotros mismos, pero los datos son ahí, que hemos sido uno de los países del mundo con menos crecimiento de población. Sabéis que se calcula con las diferencias entre las muertes y los nacimientos, ¿no? Y eso nos lleva a la pirámide poblacional española. Es decir, voy a intentar ampliarlo porque el objetivo no era otro. Vamos a suponer, claro, si en el 2050 se va a jubilar o va a haber 15 millones de personas, me vais a permitir que dé por supuesto que en el 2050 la gente se va a jubilar con 70 años, porque van a estar por ahí, si no por encima, ¿vale? Es decir, que nos quedan 25 años para esto. Es decir, la gente que ahora mismo tiene 55 será la que en el 2050 esté jubilada. Eh, o vamos a tener en cuenta que se puedan jubilar antes. Estaríamos cogiendo prácticamente desde aquí. Si os dais cuenta, este renglón en el siguiente. No me preocupa tanto la gente que se va a jubilar, sino me preocupa más quién lo va a pagar. Y si os dais cuenta, la tendencia, yo sé que en este gráfico igual no es fácil verlo,
pero la tendencia, y es lógica, porque esto no es solo típico de nuestro país, es del mundo occidental. Cada vez hay menos nacimientos, pero cada vez la gente, gracias a la medicina, viven más, por lo tanto va a haber más jubilados que además vivan más. ¿Y esto quién lo va a pagar? Yo aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo personalmente lo tengo muy claro, pero porque, a ver, al final las cifras caen por su propio peso, ¿no? Consejos para preparar, es decir, ya hemos visto un poco el estado, hemos visto el origen, hemos visto cuál es la situación, las cantidades medias, eh, cómo se debe preparar una jubilación. Lo primero, cada uno prepara la jubilación cuando cree conveniente. Sí que es cierto que cuando antes empecemos tendremos que aportar menos cantidades, estamos hablando ya de complementar la pensión, pero ahora vamos a ver también que para complementar algo tengo que saber que tengo que complementar. Esto también es importante, ¿no? Entonces, aquí se dan una serie de directrices básicas, luego entraremos un pelín más en profundidad. Bien, empieza a ahorrar lo antes posible, lo acabamos de decir, pero diversifica la forma en que vas a trabajar de cara a la inversión, a tu jubilación. No lo centremos en única herramienta, lo podemos centrar en varias. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a trabajar mi jubilación con 40 años, pero con 55 me he quedado sin trabajo, pues prefiero comer hoy y ya pensar en mi jubilación cuando pueda porque tengo prioridades. Entonces, esto es importante. Siempre flexibilidad. No centremos todo en una herramienta, como os he dicho antes, y no es porque hable mal de los planes de pensiones, pero sí que evidentemente tiene una serie de características que nos pueden impedir sacar el dinero en un momento determinado, ¿no? Bien, planificar ingresos y gastos. Parto de una situación actual. Es decir, sí, me quiero preparar para mi jubilación, tengo muy claro qué quiero hacer, que eso es un tema que trataremos ahora, porque claro, no todo el mundo quiere, después de que se jubile, hacer lo mismo. Nosotros hemos tenido clientes que dicen, mira, mientras me dure la salud, voy a viajar como si no hubiera un mañana. Otros que dicen, mira, yo he estado todo el tiempo trabajando como si no hubiera un mañana y ahora creo que me he ganado descansar. Y otros que tienen planes y luego se truncan, pues porque no voy a matar a nadie en este ejemplo. Pues porque nos ponemos a cuidar de nuestros nietos. Y resulta que sí, que yo iba a vivir muy bien, pero resulta que quiero echar una mano a mis hijos, que los pobrecitos necesitan mi ayuda. Y bueno, es decir, cada uno tiene sus objetivos y cada uno tiene que pensar en ellos, ¿no? Por lo tanto, ¿de qué partimos? Oye, ¿cuánto te va, perdón, cuánto vas a recibir de pensión pública? El cuándo lo doy, por supuesto, ¿no? ¿Cuánto te corresponde? Y si yo tengo muy claro que quiero llevar un determinado nivel de vida, lo cubro con mi pensión pública. Chaval, no hagas nada, no te preocupes, tira por ahí. Si tienes claro que esas pensiones van a ser esas. No, pues resulta que lo que yo quiero hacer, necesito complementar mi pensión pública con dinero de mi bolsillo que previamente he ahorrado, o es que considero que las pensiones van a bajar y pues voy a necesitar. Yo no voy a entrar en ese debate, ¿vale? Que cada uno que saque sus conclusiones. Por lo tanto, importante que nos hagamos esas preguntas antes de hacer nada. ¿Cómo te gustaría vivir? Repito, y esta es una respuesta fácil de hacer y difícil de responder, porque los que tengan la jubilación a 5 o 6 años sí la pueden responder con bastante exactitud, pero imaginaros una persona que hay alguno, no es la mayoría, pero hay gente que con 30 años sí les preocupa estas cosas y dicen, oye, voy a empezar a preparar. Yo puedo tener en cuenta qué calidad de vida quiero tener cuando me jubile, pero no tengo ni idea de qué precios va a tener esa calidad de vida, porque claro, lanzar una proyección a 40 años, si cogemos esa que os invito a hacerlo, pero no lo quiero hacer para no jugar la tarde a ninguno. Os invito a que os metáis en esa página del INE y que os vayáis 40 años atrás para que veáis cómo han subido los precios en 40 años. La cifra es impresionante. Pues una persona no puede hacer esos cálculos con tanto tiempo por delante. Bien. Los que tengan cerca la jubilación, bueno, pues tienen que saber que, por supuesto, la pueden tramitar a través de la sede electrónica. No voy a entrar en valoraciones de si mejor presencial, es que llamo a la seguridad social, no me atienden, no entro en eso. Sí que sepáis que se puede hacer. Los que queráis, podáis y lo entendáis a través de la sede electrónica, o os vais a una oficina, pedís cita y os lo tramitan desde ahí. Como carácter general, consejo, presentad la solicitud dentro de los 3 meses anteriores o posteriores a que os vayáis a jubilar, ¿vale? O sea, que eso lo tengáis claro como orientación. Bien, ¿por qué hay que hacerlo antes? Este es un consejo de consultor, aquí sí que hablo como consultor. Y vamos a hablar de algo de matemáticas, que os he dicho, yo era profe de economía y de historia y le preguntaba siempre a mis compañeros de matemáticas, oye, ¿vosotros dais el interés compuesto? Porque mis clientes no lo conocen. Sí, 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 lo damos aquí, lo damos allá. Expediente X.
es algo que los profesores de matemáticas juran y perjuran que lo han dado y los clientes juran y perjuran que nadie se lo ha explicado. Pero bueno, a grandes rasgos, por eso lo he introducido aquí, porque hemos visto que es algo importante y que la gente no conoce. Estos son matemáticas. Cuando trabajamos con plazo por delante, utilizar herramientas financieras que utilicen el interés compuesto, ahora os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis, no os preocupéis, es mucho más interesante que utilizar herramientas de interés simple. Por lo tanto, ¿qué es el interés compuesto? Muy sencillo, es una herramienta que me genera una rentabilidad, la que sea, y los intereses que ha generado los suma al capital que yo he invertido. Ahora os pondré el ejemplo, lo veréis más claro, ¿no? Y así constantemente. Entonces, esto es lo que los consultores llamamos efecto bola de nieve. La bola va avanzando, se va haciendo más grande. ¿Qué la hace más grande? La rentabilidad. ¿Por qué? Porque evidentemente, aunque el tipo de interés sea siempre el mismo, aplicará sobre una cantidad mayor. ¿Bien? Entonces, he cogido una definición, he puesto el BBV para que sepáis que esto las páginas de los bancos también os lo explican. Y he cogido un ejemplo en una gráfica de una inversión inicial de 5.000 euros invertidos anualmente con un crecimiento del 5%. Es decir, ahora mismo hay cuentas remuneradas, no voy a hacer publicidad de ningún banco porque ningún banco me paga, pero hay cuentas remuneradas que nos dan un 5 anual. No van a durar mucho porque los tipos van a la baja, pero las hay. En concreto, ahora mismo hay dos entidades que dan un 5 anual, ¿no? Por lo tanto, si yo meto mi dinero, no lo saco, me fueran dando el 5, que los bancos os adelanto que ese 5 tampoco es perfecto porque os van a quitar los impuestos correspondientes, pero bueno, es un ejemplo de profesor de economía, se van juntando el capital que había, esos 5.000 euros más los intereses generados, y fijaros que evidentemente alcanzamos cantidades, cuidado, estamos hablando de una persona con 25 años, que los hay, que con 25 años están preocupados por esto, pero son la minoría. La mayoría de los clientes y alumnos de 25 años están pensando en otras cosas ahora mismo, ¿no? Que empezamos más tarde y dedicamos la misma cantidad, pues evidentemente la bola ha crecido menos. Si yo quisiera alcanzar esta cantidad partiendo de 10 años más tarde, pues las matemáticas me dicen que tendré que aportar más dinero al principio. Punto. Eso es una cuestión de, quiero empezar antes o después, pero no nos engañemos. Si quiero empezar más tarde, tendré que aportar una cantidad mayor a ese objetivo a largo plazo. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis de una forma bastante sencilla. Interés simple. El interés simple cuenta a plazo fijo. Los que tenemos una edad la conocemos así, los jovencitos, depósito bancario. El ejemplo es que yo voy a dejar en esa cuenta 10.000 euros y voy a ver cómo funcionan durante 30 años. Si os acordáis, las cuentas a plazo fijo, teníamos esos, el ejemplo es de profesor de matemáticas o de economía, la rentabilidad que nos va a dar es de un 10%. Vamos, no tenemos un banco que nos dé un 10% por nuestro dinero en una cuenta remunerada desde hace décadas, ¿vale? Pero bueno, es un ejemplo de profesor de economía y ahí está. Yo dejo esos 10.000 euros y evidentemente el primer año me dan 1.000 euros. Perfecto. Y los saco, que es lo que hace la cuenta a plazo fijo. Me las lleva a mi cuenta corriente, me quitan el impuesto correspondiente, en este caso el impuesto de rendimientos mobiliarios, 1.000 euros, del 19%, perdón, de 1.000 euros, y ala, el dinero libre de impuestos a mi cuenta corriente. Y los 10.000 euros siguen funcionando. Al año que viene me dan otros 1.000 euros y así constantemente. Supongamos que no me quitaran impuestos, que esto en España también es ciencia ficción. Claro, después de 30 años tengo 1.000 euros anuales de rentabilidad, que son 30.000, más los 10 iniciales, 40.000. Eso es lo que he utilizado, ¿vale? Una herramienta de interés simple. No sería la correcta. ¿Por qué? Porque no he dejado esos intereses que trabajaran junto al capital principal. Por lo tanto, la rentabilidad siempre ha sido fija, 1.000 euros. Bien. Si los hubiera dejado, esto os invito a que lo hagáis con una calculadora financiera, ¿vale? La diferencia, 10.000 euros más esos intereses acumulados al capital principal, me hubieran dado unos 174.000 euros, redondeando. Claro, la diferencia es muy notable. Entonces, consejo, cuando yo voy a iniciar un objetivo a largo plazo, utilicemos herramientas de interés compuesto. Esto los especialistas saben cuáles son, pero cuidado, no es la panacea. Si mi objetivo es a corto plazo, oye, me voy a comprar una casa dentro de 2, 3 años, no sé cuándo, pero no va a pasar de ahí. Interés simple. Evidentemente, ¿por qué? Porque el interés compuesto no va a funcionar. En 3 años la diferencia es mínima. ¿Vale? Bueno, espero que se haya entendido el ejemplo. Típica pregunta que nos hacen a los consultores. Oye, ¿qué herramienta es más conveniente? Depende. Depende de qué. Primero, corto, medio y largo. Nosotros, por definición, esto es una manía que tenemos y por supuesto que tengo yo, no me gusta trabajar con única herramienta. Quiero tener diferentes porque una puede funcionar mejor o peor. En un momento dado puedo cambiarla. Siempre tengo alternativas. Siempre hay un plan A, B, C y D.
Llamadme pesimista, pero prefiero tener soluciones y alternativas. ¿Qué preguntas me tengo que hacer? Bien, si quiero hacerlo yo directamente, bueno, pues, ¿dónde está mi dinero? Es decir, si me he ido al banco y el banco me ha dicho, oye, esta herramienta es ideal de la muerte para ti, bueno, yo antes de firmarla tengo que saber dónde va a ir mi dinero, qué rentabilidad me va a dar, puedo disponer de mi dinero y si no, ¿cuándo voy a poder disponer de mi dinero? ¿Qué impuestos voy a pagar? Esto es un error muy típico en los jóvenes que tienen en las redes sociales, YouTube, Instagram, cómo hacerte millonario en 3 meses, que a mí me van a decir, si los mayores lo supiéramos íbamos a estar aquí. Pero bueno, eso es la forma que tiene de llamar su atención. Nadie tiene en cuenta la tributación. Entonces, ¿qué pasa? Que las herramientas te producen una rentabilidad, te la llevas a tu casa y ya está. No, hay una tributación. Y no todas las herramientas tributan igual. Hay algunas que te meten un estacazo cuando rescatas el dinero que te quedas tieso. Me imagino que alguno de vosotros habéis conocido casos si es que no os ha pasado a vosotros. Por lo tanto, oye, ten cuidado qué herramienta utilizas porque cuando la vayas a sacar igual resulta que no te viene bien pagar esos impuestos. Y en el área fiscal nuestra tenemos, lo cuento por encima, tenemos verdaderos dramas. Gente que viene a hacer la declaración de la renta y acaba llorando en nuestras propias oficinas porque no sabían que tenían que pagar esos impuestos a la hora de rescatar ese dinero. Y os cuento un caso que a mí, desde luego, me marcó muchísimo. Mañana tenemos otra actividad los consultores y uno de los asesores fiscales nuestros ha dicho, yo lo voy a contar porque a mí me marcó la vida. Empezó la jubilación pidiendo un préstamo para pagar a la agencia tributaria, porque rescató una herramienta, no voy a decir el nombre para que no, pero bueno, la más usada en España para trabajar la jubilación. Nadie le había dicho cómo iba a tributar, lo rescató de golpe y se dio un capricho. Pues el hombre tenía todo el derecho del mundo, había trabajado como un burro toda su vida y había ahorrado también mucho para pegarse ese capricho. Pero claro, cuando fue a hacer la declaración al año que viene, al año siguiente, mejor dicho, pues préstamo. Entonces, estas situaciones son muy desagradables y se pueden solucionar con un poco de previsión o con un poco de asesoramiento. Entonces, por favor, no firmad herramientas si no tenéis claro todos estos conceptos, ¿no? ¿Qué gastos tienen las herramientas? Las herramientas no tienen todos los mismos gastos. Bien, nos fijamos mucho, que es un tema que yo tampoco termino de entender. Con mi compañía telefónica, con la luz. Oye, ¿y con tu banco no te fijas en las comisiones que te está cobrando? ¿Por qué te las está cobrando? O cómo funcionan mis herramientas, que pueden estar diseñadas para que funcionen de una forma, pero luego igual, bueno, pues como pasa con todas las herramientas y con los coches, pues igual no funciona como habíamos previsto. Oye, ¿te puedes salir? ¿Qué coste tiene salirte? Tiene que haber un plan B y un plan C si esto no funciona como teníamos previsto. Solución, reuniones periódicas con el agente, en este caso de banca o un consultor financiero. Nosotros tenemos que sentarnos con nuestros clientes y ver que eso está funcionando como hayamos diseñado y si no hay que cambiar. ¿Qué no es recomendable? Si os fijáis, no estoy hablando de herramientas. Esto no es una charla para haced esto o lo otro, es que siempre depende. Cada familia es un mundo y cada familia tiene unos objetivos diferentes y cada familia trabajará con las herramientas que más se adecúen a sus objetivos. Lo mismo que os he dicho con el médico y el ejemplo de los tres amigos que iban con dolor de cabeza. ¿Qué no es recomendable? Herramientas que den baja rentabilidad, porque evidentemente, ya lo hemos visto antes, voy a perder poder adquisitivo, que tengan baja o nula disponibilidad, o sea, yo puedo estar trabajando pues, la jubilación y resulta, pues como os he comentado antes, es que me han despedido, es que necesito comer, no puedo sacar mi dinero, pues genial, la planificación era brillante, pero ahora ya no me sirve de nada, tengo un problema. O, como os he dicho, que tenga una alta fiscalidad, es decir, yo pensando en que llego a ese objetivo, sea el que sea, y resulta que un porcentaje muy fuerte se lo está llevando la agencia tributaria porque le corresponde, pero como yo no lo sabía, pues ahora resulta que el dinero que he rescatado no me vale para lo que había preparado. Genial, la planificación era alucinante. Bien, pues otra pregunta. Oye, ¿qué cantidad me recomiendas que destine para mi jubilación? Depende. Depende de qué. Cuando quieres o te vas a jubilar. Lo podemos utilizar para, insisto, ¿cuándo te vas a comprar esa casa? ¿O cuándo vas a cortar esa hipoteca? ¿Cuándo se van tus hijos a estudiar? Depende. Eh, ¿Qué pensión vas a recibir? Insisto, hay mucha gente que con la pensión, sobre todo los que están más cerquita de la jubilación ahora, con la pensión por esa vida que quieren llevar, les vale, ¿no? Sobre todo, por resumir, que no me quiero alargar mucho tampoco, ojo, ¿cuál es mi situación financiera actual? Si yo te digo ahora mismo X cantidad, no, ¿cuál es tu situación? ¿Qué ingresas, qué gastas, cuáles son tus objetivos? Y estudiando todo eso podremos decir, oye, por lo más conveniente es que destines. Nosotros decimos siempre máximos, como mucho. Le ponemos el tope. Cuando llega un cliente y dice, no, quiero destinar más. Nosotros no. Ahí le decimos, mira, no somos tus consultores porque no vemos conveniente que dediques más dinero del que hemos planificado,
por esto y por esto, y venirnos arriba al principio, pues a medio plazo puede ser un problema. No podemos ahogarnos con este tipo de cosas, ¿bien? Cálculo, pues lo que hemos dicho antes, ¿qué herramienta financiera es la más conveniente? ¿Cómo quiero rescatar mi dinero? La tributación. Moraleja, no hay dos planificaciones iguales porque no hay dos familias iguales. Hay que planificar cuanto antes, con las cantidades más bajas que nos permitan conseguir ese objetivo, o a veces igual el objetivo pues es muy bueno, pero no es realizable, o por lo menos no es realizable en ese momento. Oye, pues estudiemos, yo tengo clientes y amigos que se querían comprar una casa, han visto que no podían, han dicho, bueno, pues sigo de alquiler y me compro la casa más tarde, porque quiero tenerla, pero sé que no puedo ahora, pues hombre, lo vamos a hacer de otra forma, ¿no? Y sobre todo herramientas, planificaciones que nos permitan darle la vuelta. Oye, que las cosas han venido muy mal, perfecto. Hala, pero yo tengo parte trabajada, primero como, pago mis facturas y ya veremos ese objetivo si lo puedo conseguir o no más tarde, ¿no? Acabamos, no os preocupéis que ya estamos acabando. Sé que había dicho una horita, pero al final es lo que tenemos los profes, que cuando damos clases somos como las obras. Sabemos cuándo empezamos, pero no cuándo terminamos. El último punto trata sobre los errores más frecuentes y cómo evitarlos, pero no os preocupéis que os libráis de mí en breve. Hace un añito escribí no sé cómo llamarlo, como os he dicho, como yo con el tema de las tecnologías, no sé si decir un post, un artículo no, porque no para un periódico. Bueno, escribí algo que lo tengo en la página web de nuestro grupo, entonces os invito a que lo leáis y así no me aguantáis y me ha saltado, perdona que tengo las caretas, me ha saltado lo que no quería. Bien, se llama así, los 5 errores más frecuentes, lo tenéis en la página web y simplemente lo escribí por lo que me ha llevado a hacer esta charla. Oye, hay una serie de errores que estamos viendo en nuestro despacho que se cometen, vamos a intentar identificarlos y que vosotros mismos, sin necesidad de nosotros, si no queréis, podáis identificarlos, ¿no? Que nos faltan conocimientos financieros, lo siento, no hay tono interrogativo en mi voz. Soy profe de economía y sé que nuestro sistema educativo pues no lleva a todo el mundo por economía y hay mucha gente pues que no tiene esa opción y no conoce. Incluso los que han ido por economía muchas veces tampoco han podido ver este tema porque el temario, la EBAU o la antigua selectividad nos marca otros objetivos y desgraciadamente pues los españoles salen de la educación obligatoria sin tener estos conocimientos, ¿no? Y sé de lo que hablo. Un error muy frecuente. ¿Tú ahorras? Sí, sí, ahorro. ¿Cómo ahorras? Pues mira, yo ingreso, gasto y lo que me queda es el ahorro. Entonces siempre hacemos la misma pregunta. Entonces un mes ahorras una cantidad, otro mes ahorras otra y otro mes igual no ahorras porque te ha pasado el seguro anualizado. Sí, sí, así ahorro. Pues mala planificación puedes hacer. Porque si no tienes una regularidad, lo que siempre intentamos es ingresa, destina a lo que tú quieras, las partidas que tú quieras y gasta el resto. Y así vivir por encima de nuestras posibilidades es complicado. Que lo queremos hacer, lo conseguimos, ¿eh? Solo hay que utilizar más la financiación de los bancos y la liamos parda. Pero como hacían nuestras abuelas, yo por lo menos lo vi, ¿no? En esta huchita, no, esto lo tengo para pagar a la tienda, esto es para el pan, esto es para... Pues eso que hacían nuestras abuelas, y digo, hablo de la mía, era muy sabio. Ya lo tenían ahí destinado, gastaban el resto, pero esto ya sabían que lo iban a utilizar, ¿no? Ese es el concepto un poco más modernizado, ¿no? Lo que intentamos que entendáis todos. Nuestro banco ya no es el de toda la vida y esto es algo que, repito, no es contra la banca. El banco es necesario, sí, es imprescindible, sí. Nos guste o no nos guste, lo son. Pero ese banco de toda la vida, igual la oficina sigue ahí, pero no está el mismo o la misma persona, ¿no? Desgraciadamente, nuestra banca está cambiando hacia una banca más comercial, menos asesoramiento, pero desgraciadamente con una rotación de personal y cierre de oficinas, y lo digo como empresario, a mí me cambian el gestor cada 3 meses y tengo que contarle la misma película. No, es que esto no lo hizo, es que esto no lo tengo, perdóname, es que soy nuevo y a otra vez a contarle la misma película. Entonces, la banca antes era el destino del español que necesitaba asesoramiento por el tema de sus ahorros. Y ahí estaban, y ahí te explicaban, mejor o peor, pero estaban. No os podéis imaginar el desconocimiento que hay en muchas oficinas. Cuidado con esto porque, igual que en todos los sectores, hay excelentes profesionales en la banca, excelentes, pero también hay hay personas, perdón, que no son tan excelentes y van a cubrir el expediente y justo como demos con una de esas podemos tener un problema muy gordo. Insisto, no es una crítica contra la banca, es una constatación de que el modelo de banca ha cambiado y ya el español no puede buscar ese asesoramiento solo en la banca, ¿no? Pensad para qué ahorráis. Esto creo que es algo que ha quedado claro en esta charla, ¿no? Identificar los objetivos. Y si no, no pasa nada. Oye, ahorro por si acaso. Perfecto, el colchón financiero, ahí lo tienes. Pero dótalo bien. ¿Que he tirado y que ha bajado un poquito? Intenta darlo. Insisto que esto yo sé que es fácil decirlo y muchas familias lo tienen complicado. Pero ese sería el objetivo, ¿no?
Y lo que hemos dicho, ¿solo podemos tener una hucha? No, diferentes huchas, diferentes objetivos y así te garantizas que se alcanzan, ¿no? Aprovecho que estoy en la página web y ya acabo, no os preocupéis que cumplo mi palabra, bueno, mi palabra de 5 minutos porque la otra no la he cumplido, no ha sido una hora. Si os pediría, porque esta es la primera vez que hacemos este tipo de charlas, nos gustaría por lo menos que nos dierais vuestra opinión. Es decir, oye, pues mira, no lo volváis a hacer porque es un rollo, esto ha sido una pérdida de tiempo. Oye, hacedlas, pero este tema no me interesa, quiero que lo hagáis sobre lo que sea. Tenéis aquí el área de contacto en la página web, ¿vale? Y tenéis un correo, este mismo formulario, ¿vale? Si queréis, bueno, el nombre es obligatorio, pero poner un nombre falso, si es una crítica. No hay ningún problema porque se aprende de todo y de hecho se aprende más de las críticas que de las palmaditas en las espaldas, ¿no? Ponéis aquí planificación financiera y, oye, que el que dio la charla el otro día es un estúpido y por favor la charla interesante, pero que cambie el ponente, pues se tendrá en cuenta. Oye, que sí, que ha estado muy bien, pero me gustaría más que habláramos del problema de la vivienda en España porque tengo, pues se tendrá en cuenta porque evidentemente es un sector que también trabajamos, ¿no? Pero sí me gustaría que llegara algún comentario para saber si esto merece la pena o no, ¿vale? Porque si no os interesa o no os ha aportado nada, pues no queremos hacer perder el tiempo mucho más, ¿no? Y hemos terminado con esto. Vamos a hacer la presentación que para eso la teníamos, pero bueno, vamos a acabar con una cita. Profe de historia, ya me he visto que lo siento, pero no sé, es la cabra tira al monte o no sé cómo es el refrán adecuado, pero decía Churchill, ¿no? Construir puede ser una tarea lenta y laboriosa de años. Destruir puede ser el acto irreflexivo de un solo día. Pues esto, hablando de la jubilación, hablando de nuestros ahorros, creo que es interesante. Muchísimas gracias por vuestra paciencia y creo...